Soy la doctora Yuridia Bautista Martínez, profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y una de las líneas de investigación que trabajo es la parte de calidad de carne de los animales domésticos. ¿Por qué es importante la calidad de carne o qué es la calidad de la carne? Se va a referir a las expectativas que tiene el consumidor. Por ejemplo, un consumidor, si hablamos nosotros de la carne de bovino, puede decir que busca una carne con marmoleo. ¿Por qué? Porque la va a destinar un corte para asar. Entonces, entre mayor marmoleo tenga esa carne, al momento de la cocción va a tener una mayor jugosidad, un sabor más delicioso y aparte de eso va a ser la textura que sea más suave. Al momento que el consumidor va a hacer la mordida, va a tener una textura suave, jugosa y para él eso va a ser calidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una ama de casa que quiere cocinar una milanesa, un bistec encebollado o un caldo de res? Lo que va a buscar va a ser una carne con una menor cantidad de grasa. El contenido de grasa en la carne, no solamente de bovino, sino de otras especies como por ejemplo el ovino, el cerdo, la carne de pollo, va a ser de importancia para el consumo de la dieta del humano. ¿Por qué? En la actualidad hay enfermedades, las principales son diabetes, obesidad y problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares. Entonces, han satanizado o han hablado mal de que la carne, por ejemplo, en el caso de la res, en el caso del ovino, en el caso de la carne de cerdo, tiene mucha grasa. Sin embargo, realmente, si nosotros tenemos una buena alimentación o una alimentación de calidad de los animales, va a influir en la composición de la grasa de la carne del animal. Por ejemplo, en el caso de la carne de ovino, nosotros tenemos animales que se finalizan a través del pastoreo o también en sistema estabulado, en corrales, donde se le da una dieta al animal, se le proporciona en el corral a través de granos, a través de ingredientes que aportan proteína, minerales y que cubren todos los requerimientos del animal para que esté en corral y que tenga una cierta ganancia diaria de peso, de acuerdo al objetivo de producción. Puede ser 1 kilo, 1,2 kilos, 1,5 kilos, 2 kilos. La alimentación va a ser un factor importante que va a influir en la calidad del producto que se va a consumir. Por ejemplo, un animal en pastoreo, al consumir una mayor cantidad de forrajes que se caracterizan por tener carotenos y betacarotenos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pigmentar la grasa de la canal del animal y va a tener una coloración amarilla. Sin embargo, eso no significa que sea una carne de mala calidad. ¿Qué es lo que pasa cuando se comercializa el producto? Si ven una canal con una grasa amarilla, lo dan por hecho de que es un animal, una carne que no es buena, por la apariencia. Simplemente son los mitos que nosotros pensamos y que realmente no se conoce un fundamento. Y cuando ven una carne con una coloración de una grasa blanca, piensan que eso está bien. Sin embargo, los dos productos son buenos, pero no significa que la carne que tiene la grasa amarilla sea mala. Al contrario, se han hecho investigaciones donde se ha demostrado que este tipo de grasa tiene una menor cantidad de ácidos grasos saturados y hay una mayor cantidad de ácidos grasos insaturados. Por otra parte, se ha fundamentado que en los animales que son alimentados en pastoreo existe una mayor cantidad en carne de ácido linoleico conjugado y que este ácido graso trae beneficios para la salud, como por ejemplo la prevención de problemas cardiovasculares, la prevención de diabetes, la prevención de cáncer e incluso
se le puede dar a estos productos, como ya se hace en otros países, un valor agregado, que sería un alimento, o una carne en este caso, con un valor agregado. Como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, como se hace en Argentina, donde el consumidor va al supermercado y encuentra una carne que dice animal alimentado en pastoreo con esta cierta cantidad de ácido linoleico conjugado, y este ácido es benéfico para la salud y dice los beneficios que trae para la salud. Entonces, realmente la grasa que se consume a través de la carne de los animales, realmente eso no es malo. Lo que es malo es, ahora sí, si yo voy a consumir unos taquitos de res y los voy a bañar en manteca de cerdo, ahí lo que ya me está haciendo daño es esa cantidad de grasa saturada que yo voy a ingerir a través de la carne de res y a través de ese taquito. Eso es lo que le va a hacer daño. Para determinar la parte de calidad de carne, además del valor nutritivo, de la composición de los ácidos grasos de la carne, vamos a medir otras variables, como por ejemplo, algo muy importante es el medir el pH después de pasado el rigor mortis en carne. ¿Cómo voy a medir yo el pH? El pH lo puedo medir en canal, como por ejemplo en estas muestras que nosotros tenemos acá, que fueron empacadas al vacío, fueron congeladas a menos 180 grados. De esa forma nosotros podemos conservar la carne. Y nosotros tenemos aquí una muestra de la espalda de un ovino. Y con esta muestra yo puedo medir de toda la espalda, que lo tengo en dos partes, el rendimiento en canal. ¿Cómo voy a medir yo el rendimiento en canal? Pues voy a hacer la disección de la espalda y voy a separar la grasa periférica, voy a medir la grasa intramuscular, voy a separar hueso, voy a separar tejido conectivo y voy a medir el rendimiento en canal. Esta es una de las variables más importantes que les interesa a la parte de la industria de los productos cárnicos y la transformación. Otra cosa importante es el pH. ¿Por qué? Porque el pH me va a determinar otras características, como por ejemplo, aquí yo tengo una muestra del músculo longissimus dorsis de carne, que es el músculo de referencia para medir calidad de carne en el caso de ovinos, en el caso de caprinos y en el caso de ovinos. Y va a ser muy importante ver la coloración de la grasa. El pH me va a determinar la coloración de la carne y también va a ser importante ver la coloración de la grasa. Si yo tengo un animal con grasa amarilla, yo puedo definir que ese animal viene alimentado en pastoreo, y si tiene una grasa blanca es que fue alimentado o se finalizó en estabulado. Uno de los factores más importantes que el consumidor va a ver en anaquel va a ser la coloración de la carne. Si ve una carne con un color pálido, él puede pensar que esa carne se está echando a perder, que esa carne lleva mucho tiempo en exhibición, que esa carne no es buena. Sin embargo, el animal, si la carne del animal tiene una carne pálida, significa que quizás fue sometido a un estrés severo antes de la muerte, que hizo que tuviera un pH en la carne baja, que provocó la desnaturalización de las proteínas de la mioglobina, de la metamioglobina, responsables de darle la coloración a la carne, y tuvo una coloración rosa pálida, lo cual el consumidor lo asocia o no le gusta. Si va a consumir una carne de ovino, si va a consumir una carne de res y la ve con una coloración rojo pálido, no le va a gustar. ¿Qué otras variables nos sirven a nosotros para medir calidad de carne? Por ejemplo, el rendimiento por cocción. El rendimiento por cocción es importante para todos aquellos que comercializan productos cárnicos transformados, embutidos, por ejemplo. Si yo tengo altas pérdidas por cocción, mi rendimiento
al momento de la comercialización va a ser menor, lo que me va a significar perder dinero, perder en pesos, mi ingreso va a ser menor. Por lo tanto, es muy importante cuidar las características organolépticas y fisicoquímicas de la carne, que finalmente van a resultar en aquellas variables que el consumidor va a percibir, por ejemplo, como el olor, como el sabor y algo muy importante, la textura. También es importante medir la capacidad de retención de agua, la capacidad que va a tener la carne de retener agua. ¿Para qué? Para que no se afecte el rendimiento por cocción. También se mide la pérdida por goteo. Y ya en estudios más específicos, como los que hacemos nosotros, que nos enfocamos en la calidad de la grasa, medir los ácidos grasos que componen la grasa de la carne. ¿Cuáles son esos ácidos grasos saturados que encontramos? ¿Cuáles son esos ácidos grasos insaturados que están en la carne? Y algo muy importante en el que nos estamos enfocando ahora, la cantidad de ácido linoleico conjugado. Por otra parte, si nosotros decimos que la alimentación es importante y que porque influye en la calidad del producto que nosotros vamos a obtener, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos una alta cantidad de ácidos grasos saturados o de grasa saturada en la alimentación de los animales, puede ser que se refleje en el perfil lipídico de la carne. Y al yo tener una alta cantidad de ácidos grasos saturados en carne, puede influir en la vida de anaquel de los productos. Aunque influyen otros factores como por ejemplo la inocuidad, la limpieza, la cantidad de organismos, bacterias que se encuentren presentes en carne, también es muy importante revisar aquellos factores que van a influir en la oxidación de los productos cárnicos. Al tener yo una alta cantidad de ácidos grasos saturados, voy a tener una menor capacidad total antioxidante en la carne, lo que va a provocar que esa carne se eche a perder de una forma más rápido. Por ejemplo, si en exhibición a 4 grados centígrados la carne puede tener las características de color, olor, textura, que son aptos para el consumo humano, puede ser que yo reduzca esos días o puede ser que yo aumente los días para el consumo de los humanos. Por otra parte, también se pueden utilizar diferentes ingredientes que puedan funcionar como antioxidantes, como es el caso del propóleo, que es uno de los estudios también que hemos realizado en la facultad. Adicionar propóleos en la alimentación, en este caso en la alimentación de las aves, para ver si influye en la capacidad total antioxidante de la carne durante un periodo de 9 días. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? Que al adicionar propóleos en la alimentación, la capacidad total antioxidante en la carne va a aumentar, es decir, en la carne va a haber sustancias antioxidantes que van a ir atrapando esos radicales libres que se van a producir a través de la oxidación, de los procesos oxidativos, y van a mejorar la calidad de la carne y además que va a ser una forma de conservar los alimentos de una forma saludable. ¿Por qué? Porque no se van a estar utilizando o se evita utilizar aquellos productos químicos que en algún momento puedan causar daño en la salud humana. En este caso, por ejemplo, se ha probado que muchos de los conservadores que se le adicionan a los productos alimenticios son promotores de enfermedades como el cáncer. En este tema de calidad de los alimentos es muy importante la medición de todas las variables que les acabo de mencionar, porque van a tener un efecto importante en la economía y en los ingresos, ya sea del productor, del transformador o de la industria cárnica. En los tres. ¿Por qué?
Porque si la industria cárnica está ofreciendo un producto de calidad a un precio justo, puede influir directamente también en el ingreso del productor, que muchas veces son los que se ven menos beneficiados. ¿Por qué? Porque venden al animal y el que se lleva las mejores ganancias, ya sea que es el transformador o el carnicero, que es el que vende el producto directo al consumidor. Sin embargo, estas variables sí son importantes porque van a servir para que el consumidor elija el producto que desea consumir, ya sea que vaya al supermercado o ya sea que vaya a la carnicería. Esto es en relación al tema de calidad de la carne. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta información y si tienen un mayor interés en investigar sobre este tema, estamos a sus órdenes en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para seguir platicando sobre el tema de la calidad de la carne de los animales domésticos. Gracias.